En la parte inicial de este proceso, yo me di cuenta que yo necesitaba saber más, porque si yo quería ser y tener más, era obligatorio saber más. Yo te aconsejo que no pares de estudiar, no pares de educarte y formarte para estar preparados para el éxito. Desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión a nivel nacional, les saludamos con el cariño y con el respeto acostumbrado desde la costa norte de Honduras, exactamente de la ciudad de San Pedro Sula. Finalizó el mes de julio y entramos al mes de agosto. Julio será recordado por ese escándalo que se llevó al sistema judicial de Honduras a través de una jueza natural. Pero lo que trasciende es que por primera vez altos personajes del mundo político de Honduras fueron arrimados ante la diosa Temis. Pero la señora tenía, como quien dice, una apertura ahí en los ojos y pudo ver a quienes tenía. Al presidente de una bancada, nada más y nada menos que el señor ingeniero Elvin Santos del Partido Liberal, a dos personajes del Partido Nacional, diría yo, Rodolfo Irías Navas fue presidente del Congreso Nacional, y el señor Celín Discoa Elvir, que ha ocupado cargos címeros en la administración, el Estado, el Congreso Nacional y por supuesto en el Partido Nacional de Honduras. Y luego el cuñado del actual presidente reelecto de Honduras, Juan Orlando Hernández, el señor François, esposo de la señora Hilda Hernández, que desapareció y que en vida se le cuestionó el que haya construido una mansión millonaria en el departamento de Comayagua, exactamente allí en Ciguatepeque. Ese es julio, pero todos los años a nosotros nos encanta julio porque se conmemora la memoria de el cacique Lempira. Las dos tesis de su muerte, con arcabuz, y la otra cuerpo a cuerpo, del doctor Mario Felipe Castillo Martínez, del Archivo de Indias, pues ahí están. Me quedo con la del Archivo de Indias del doctor Mario Felipe Castillo Martínez, porque en vida lo entrevisté y publiqué su tesis, además que allí está el libro. Pues empecemos agosto, octavo mes del año 2018, pero la situación, el contexto social, político y económico, cualquiera lo puede tomar y lo encontrará prácticamente estancado, paralizado, neutralizado. Una preocupación por los altos costos de la canasta básica, un incremento a partir del 1 de agosto en el pasaje del bus, del taxi, para las personas que hacen comercio, que hacen industria, que mueven transporte, el costo también subirá. Y tenemos allí otro dato bien importante, que fue lo que fue la revisión y la derogación del 1.5% del activo neto, y se buscó a dónde lo iba a compensar el gobierno para su presupuesto. Ya sabemos, apareció en ¿qué? 200, 300, 500 y hasta 1000% en la energía eléctrica y otros refugios
que poco a poco la población los va identificando. El costo de la vida en un país subdesarrollado, sin producción y convulsionado. Hoy esta es la temática. Y nuestro invitado, muy especial, exclusivo, ya a la orden de los medios de comunicación a nivel nacional, especialmente de Tegucigalpa, su calidad, su prestigio y su puntualidad en la exposición. Es un empresario, más de 20 años en la banca nacional con un gran éxito y ahora analista económico con experiencias en Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Chile, Argentina y por supuesto estudiando y analizando la realidad nacional. La bienvenida para el licenciado Lenín Palencia. Muchas gracias, Arnulfo, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar en un programa tan prestigiado como el tuyo, Al Fin de la Noche. Gracias también a Tony Chavarría, tras de cámara, a Iván Flores y a todo el equipo de profesionales que hacen realidad este programa. Así de que para mí es un honor y un privilegio, Arnulfo, estar aquí y poder compartir y poder analizar algunos elementos que de repente pueden ser de mucho interés para nuestra población. Entre su actividad de lo que son los indicadores económicos, financieros, la realidad nacional y el trabajo de un médico general, un cirujano, un especialista, casi no hay diferencia. Es de vida o de muerte y abordar esa temática es bastante doloroso, es complicado y delicado, pero lo dejamos para que usted nos dé un análisis del costo de la vida en Honduras, de la situación económica del país en estos momentos en que trata de reubicar la nación luego de un golpe de Estado en el año 2009, de lo que ocurrió en el año 2017 con el proceso electoral y lo que se denomina hoy esta crisis de movimientos que hacen organismos como la UFESIC, la MASI, a través del Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial, más las extradiciones que está solicitando Estados Unidos frecuentemente. Gracias, Arnulfo. Mira, no podemos desconocer que tenemos un trasfondo, tenemos una historia que tenemos que valorar y tenemos que ponerla en contexto para poder analizar nuestro presente y lo que pueda pasar en el futuro. Desafortunadamente, nuestro país históricamente ha sido un país con problemas en su situación económica. Es un país con una base económica en agricultura y no hemos podido trascender. Hemos hecho intentos de pasarnos a la parte industrial y en el tema de la maquila, en los textiles, inclusive hemos ocupado lugares muy importantes, pero situaciones especiales del país no han hecho o no han permitido que podamos salir adelante. Debemos de estar conscientes que a nivel de desigualdad humana, nosotros en Honduras desafortunadamente ocupamos el primer lugar en desigualdad social en América Latina y somos el número 6 a nivel mundial. Somos el país número 6 en desigualdad y eso es algo que tenemos que resolver, que tenemos que buscarle soluciones. Hemos tenido problemas serios de seguridad civil, hemos tenido problemas serios de seguridad jurídica y hemos tenido problemas serios de generación de empleo. Tenemos una tasa de desempleo, si tú te fijas, los índices oficiales hablan de una tasa de 7.4% de desempleo. Yo considero que esa tasa de desempleo es mayor, pero a nivel de lo que es el subempleo, nosotros tenemos más del 60% de nuestra población en subempleo. ¿Y subempleo qué es? Que la gente está trabajando en unas condiciones o en unos puestos muy inferiores a lo que son realmente su capacidad. Entonces, a nivel de todo eso, generamos un nivel de pobreza en Honduras y estamos hablando que tenemos indicadores de pobreza de 60.9% de los hogares en Honduras viven en estado de pobreza y 42.6%, Arnulfo, estamos en pobreza extrema. ¿Qué es pobreza extrema? Familias integradas por 5 miembros que viven con $2.50 diarios. Si lo traducimos esto a lempiras, estamos hablando de que son aproximadamente unos 70 lempiras diarios. Con menos de 100 lempiras diarios,
tenemos nosotros el 42.6% de los hogares hondureños viviendo en esas condiciones. Y es por eso que vemos ese fenómeno de migración de hondureños hacia ese gran gigante del norte, Estados Unidos. Y vean ustedes que se ha hablado tanto de la cancelación del TPS, pero nada de eso para la migración. Si tú te vas a las empresas de transporte que viajan hacia la capital de Guatemala o a la frontera Aguacaliente, vas a encontrar que hay una cantidad enorme de familias migrando como que si nada ha pasado con el TPS. ¿Por qué? Porque hay algo más poderoso que los mueve y es el hambre. Entonces nosotros como hondureños necesitamos hacer análisis y buscar soluciones a este problema. Yo he sido enfático en varios foros de que estamos hablando de un diálogo nacional, pero un diálogo que se está discutiendo el tema político, las reglas políticas, las reglas de la elección presidencial, elección de diputados, elección de alcaldes, lo cual no es malo. Tenemos que tener reglas claras si queremos ser un país democrático, por supuesto. Pero yo siento, como lo dije a un medio recientemente, tenemos que respetar el tiempo. El respeto al tiempo es el futuro financiero de cualquier ser humano, de cualquier familia, de cualquier empresa y de cualquier nación. No podemos estar haciendo show con esos diálogos si realmente no estamos abordando los intereses torales de nación, que son el tema de la educación, de la salud, de la generación de empleo que tanto nos acoge en nuestro país. Nosotros necesitamos como hondureños reconocer, somos una nación rica, somos una nación de 112.490 kilómetros cuadrados. Somos más grandes que cualquier nación desarrollada de las que hoy existen. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que aprovechar nuestros recursos. Somos ricos en agua, somos ricos en minerales, somos ricos en vegetación, somos ricos en playa. Nosotros tenemos el segundo arrecife de coral más importante del mundo. El primero lo tiene Australia. Nosotros tenemos una longitud de playas de arena blanca que cualquier país envidiaría tener. Nosotros tenemos aguas cristalinas en el Caribe que cualquier país desearía tener. Nosotros tenemos Copán Ruinas. Copán Ruinas es lo más atractivo que pudo tener la cultura maya. La cultura maya tuvo dos grandes mundos, el mundo comercial y el mundo de la aristocracia y la cultura. El mundo comercial, que equivale al Nueva York de hoy, es un mundo que ellos desarrollaron en Guatemala y en México. Pero la parte aristocrática, la parte cultural, la parte de arte de la cultura maya, la tenemos nosotros en Copán. Y tenemos que sacarle provecho a esas grandes cosas que tenemos. Tenemos la biosfera del río Plátano, que está considerado entre los principales pulmones de generador de oxígeno en el mundo. Tenemos la Mosquitia, riquísimo en vegetación, riquísimo en naturaleza. Tenemos un montón de elementos, Arnulfo, con los cuales nosotros podríamos impulsar nuestro país. Pero necesitamos unirnos graníticamente todos los sectores, el sector empresarial, las fuerzas laborales de nuestro país, el sector político, aún el sector religioso. Necesitamos unirnos, limar esas asperezas y enfocarnos en los problemas de nación. Latinoamérica en general, Arnulfo, Latinoamérica necesita de un cambio. Nosotros estamos impulsando con un grupo de líderes empresariales a nivel de todo Latinoamérica, estamos impulsando un proyecto que hoy se puede considerar proyecto de locos. Pero déjame decirte, Arnulfo, que este puede ser un proyecto que puede marcar la historia del mundo entero. Y es transformar el sueño americano en el sueño latinoamericano. Buscar la forma. Yo te garantizo que si nosotros tuviéramos suficiente empleo, independientemente del nivel del salario mínimo, yo te garantizo que si hubiese suficiente empleo, ningún latinoamericano migraría para regiones o países externos o extranjeros o ajenos a ellos. ¿Por qué? Porque había suficiente. Mira, si nosotros nos calificamos en Honduras, no tenemos un mal salario mínimo. En los países de Sudamérica tenemos países que todavía andan con salarios mínimos de nivel de 260, 280 dólares. En Honduras el problema no es el nivel del salario mínimo, el problema es que tenemos hogares con 5 y 7 personas con capacidad de trabajar y solo uno de ellos logra conseguir empleo. Entonces con el salario mínimo de esa persona están manteniéndose 5, 6, 7 personas. Yo te garantizo que si el 90% de los miembros de una familia que están en edad para trabajar lograran conseguir trabajo,
serían felices, no necesitarían migrar a ninguna región extranjera. Tenemos que hacer un cambio en el tema de la educación. Arnulfo, no podemos seguir generando personas con mentalidad de empleados. Necesitamos generar personas con mentalidad empresarial. Necesitamos impulsar el emprendimiento en Honduras. No puede ser que estemos egresando una cantidad determinada de miles de profesionales de las universidades públicas, las universidades privadas, los colegios técnicos públicos, privados. Es una cantidad importante de personas que están egresando a diario, pero cuéntenme ustedes, ¿quién los va a emplear? ¿Quién? Si no hay suficientes fuentes de empleo. Entonces lo que generamos ahí son personas jóvenes que se frustran porque estuvieron invirtiendo 12, 15, 20 años de su vida, 21 años de su vida para coronar una carrera y al salir no encuentran trabajo. Entonces nos encontramos nosotros con una situación que eso se llama desempleo por el incremento de la demanda agregada. No hay suficientes fuentes de empleo. Entonces necesitamos transformar nuestro sistema de educación para que todo nuestro sistema de educación, que incluye hasta las escuelas dominicales de las iglesias, que podamos formar niños, adolescentes con una mentalidad empresarial, que salgan dispuestos a generar empleo. La gente cree que ser empresario es tener un edificio de 5 pisos con oficinas alfombradas, secretarias y asistentes. Eso no es. Tenemos que empezar, como dice un maestro mío, con la rueda de madera. Si usted vende baleadas en una esquina, ya usted es un empresario y tiene que pensar como empresario. Imagínese que usted llegue a tener éxito vendiendo baleadas en una esquina. Se le llene tanto la esquina que usted necesita poner otro puesto en otra esquina. Usted no va a poder atender los dos. Usted va a necesitar contratar a alguien para que le ayude a atender el segundo. Y si allá se le llena, va a necesitar tener 2 personas. Entonces fíjese usted que ya, si usted piensa de esta manera, se está convirtiendo en un generador de empleo. Usted ya está generando 1, 2 fuentes de empleo. En toda Latinoamérica, el segmento de MIPYMES, particularmente la micro y pequeña industria o comercio, son los principales generadores de empleo. Nosotros necesitamos en nuestro país generar empleo. Si nosotros no nos volcamos a la generación de empleo, nosotros no vamos a salir de esta crisis. Nosotros podemos tener todo lo que tengamos, de discusiones, diálogos, programas de televisión haciendo crítica constructiva, otros haciendo crítica destructiva. No podemos seguir en ese proceso. Necesitamos cambiar nuestro país, necesitamos cambiar Centroamérica, necesitamos cambiar Latinoamérica. Si nosotros analizamos todas las economías de nuestros países latinoamericanos, tenemos un denominador común: empleo, generación de empleo. Necesitamos más empresas, necesitamos más emprendimiento, necesitamos más mentes empresariales en toda nuestra Latinoamérica, y así nosotros empezaremos un proceso de transformación. Nos acompaña en esta comparecencia el reconocido analista socioeconómico de Honduras, Lenín Palencia. Se encuentra en los estudios auxiliares del Departamento de Prensa de Maya Televisión a nivel nacional. Usted nos acompaña a través de las redes sociales de las diferentes compañías de cable. Este acompañamiento nocturno de gala a través del noticiario Al Fin de la Noche. Estamos tratando esta temática denominada el costo de la vida en un país subdesarrollado, sin producción y con muchas convulsiones sociales, políticas. Y la conclusión en esta primera parte es que Honduras debe de generar empleo. No me voy a la pausa sin darle el lustre a 2 colegios de San Pedro Sula, y que hoy deben de sentirse orgullosos porque este ciudadano, esta eminencia, estudió en ellos. El Instituto Oficial 1 de Mayo de 1954 en la colonia Feditrán, y el Instituto de Administración de Empresas INTAE en la parte este de la ciudad de San Pedro Sula. Se fijan, señoras y señores jóvenes que todavía se desvelan con nosotros, que no es necesario viajar al otro lado del mundo ni pagar grandes cantidades de dinero para ser brillante. Es cuestión de estudiar. Nos detenemos, regresamos con la misma temática y
por supuesto, a profundizar sobre lo que pasa en Honduras, pero sobre todo lo que se puede hacer en Honduras. Y continuamos con el desarrollo del noticiario Al Fin de la Noche. Esta es la comparecencia de gala desde la ciudad de San Pedro Sula, la capital de la industria. Claro, Choloma, Villanueva, La Lima, ahora la zona de Naco, también un poco Potrerillos, Puerto Cortés y San Pedro Sula generan un molde de trabajo en la industria, sobre todo la manufactura. Hay bastante maquila, solamente es que hay que humanizarla. Uno, el comercio. Bueno, toda la generación económica de Honduras a su presupuesto lo manda San Pedro Sula. Los laureles, los zorzales tienen que refugiarse en la montaña El Merendón. Y oigan qué dato más importante escucharon ustedes de nuestro invitado especial, Lenín Palencia. Esto se dice en el mundo y hoy solamente lo estamos ratificando. Honduras posee el segundo banco de arrecife coralino más importante del mundo y el primero está en Australia. Pero ¿recuerdan ustedes que cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió grosero y despectivo, peyorativo contra México, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, le dijo a los australianos que a ellos sí los quería en Estados Unidos? Pero lo espectacular de esto es que la respuesta de la gente de Australia fue: no, muchas gracias. Licenciado Lenín Palencia, ¿cómo tendremos que hacer nosotros para dar esas respuestas también? Bueno, nosotros tenemos que aprender a tener convicciones y amar nuestra tierra. Nosotros tenemos que enamorarnos de las grandes características que tiene nuestra región latinoamericana, nuestra región centroamericana y particularmente nuestro país, en este caso Honduras. Tenemos características. Miren, déjenme decirles, Arnulfo, yo quiero dimensionarte algo muy importante. La cantidad de talentos, la cantidad de ejecutivos calificados, la cantidad de técnicos calificados que tenemos en la región latinoamericana, que tenemos en Honduras, es impresionante. Los científicos. Es impresionante, claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de creer, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que estar convencidos de que somos capaces de hacer cosas grandes, somos capaces de construir una gran nación, tenemos talento humano, tenemos recursos naturales, tenemos una infraestructura espectacular, estamos cerca, nosotros estamos a 2 horas 30 minutos del mercado más grande consumidor del mundo, que es Estados Unidos, por avión. Y en barco estamos a 2-3 días. Entonces tenemos una ubicación privilegiada. Somos un país tropical, tenemos un clima privilegiado. Entonces nosotros tenemos muchas características para poder hacer una gran nación. Pero lo primero que tenemos que hacer es creerlo. Porque si no lo podemos creer, no lo vamos a poder realizar. Todo lo que tú puedas creer, lo puedes crear. Y es muy importante que crezcamos nosotros en nuestra credibilidad, en creer que somos capaces de construir una gran nación. No todo es negativo en Honduras. No todo es negativo. Ya te mencionamos y compartimos sobre grandes características que tenemos como región. Pero déjame decirte, nosotros hace algunos años estuvimos en un índice de criminalidad de 86 personas por cada 100,000 habitantes. Y déjenme decirles que ahorita ya en las páginas oficiales internacionales ya estamos en un ranking tercero, que son los países que están entre 40 y 50 crímenes. Ningún hondureño debe morir de esa forma. Pero de venir de 86 y estar en un indicador de 40-50, déjenme decirle, eso es una mejoría que tenemos que valorar. Otra cosa es nuestro mismo sistema de administración de rentas. Ese sistema de administración de rentas, antes conocido como la DEI, era un desorden total en el pasado. Era imposible llegar a hacer un trámite. Hoy, independientemente si estamos de acuerdo con las tasas tributarias, que ese es un tema a discutir, que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero sí debemos reconocer que ha mejorado muchísimo la forma de administrar esa institución. Realmente vemos más automatización, vemos mejor servicio al contribuyente,
siempre hay oportunidades de mejora. Yo lo que quiero decir es, nosotros tenemos que aprender a ser objetivos. Nosotros, si queremos fortalecer la democracia de nuestro país, si queremos fortalecer la democracia de Latinoamérica, tenemos que desempeñar nuestro papel de auditores sociales. Pero no podemos sesgar nuestras opiniones. Tenemos que aprender a ser objetivos, ni darle aplausos al que está haciendo algo que no es correcto, ni tampoco ocultar las cosas que se están haciendo bien. Tenemos que aprender a ser objetivos. Nuestro país tiene grandes necesidades que tenemos que enfrentar y tenemos que cambiar. Hablando de la canasta básica familiar, déjame decirte, yo creo que la canasta básica familiar tiene que revisarse su integración para poder verificar si realmente los productos y servicios que la integran son los que consumen el mayor número de familias que tenemos en nuestro país. Pero si de la manera como hoy está integrada, independientemente si está bien o está mal integrada, eso no lo discutamos en este momento, sí quiero decirte que estamos en el segundo país más caro en canasta básica familiar de Centroamérica. El primer país más caro es Guatemala. La canasta básica de Guatemala, en promedio su precio es de $512.90. La canasta básica hondureña, el promedio es $352.50. Eso es aproximadamente unos 8.400 lempiras para poder adquirir la canasta básica familiar. Entonces ocupamos el segundo lugar. El tercer lugar lo tiene Costa Rica con $305.90. El cuarto lugar lo tiene Nicaragua con $303.50 y El Salvador con $198.60. Entonces, ¿qué sucede? Somos un país que no tenemos suficiente generación de empleo. Todavía nos estamos enfrentando a un problema de delincuencia y están muriendo en promedio entre 40 y 50 hondureños por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Es un problema que hay que aplaudir, que ha venido en disminución, pero necesitamos seguir trabajando fuertemente en controlar este problema. Pero si nos vamos a que tenemos esos problemas y adicional a ello, somos el segundo país más caro de Centroamérica en canasta básica familiar, entonces estamos creando más pobreza en nuestro país y es por eso que tenemos esos indicadores tan grandes de pobreza y es por eso que ocupamos ese lugar tan vergonzoso, primer lugar en desigualdad social en Latinoamérica y sexto lugar a nivel mundial. Esas cosas tenemos que cambiarlas. Entonces, ¿por qué el precio de la canasta básica familiar sube, Arnulfo? Por el problema de inflación. Y entonces si nos ponemos nosotros a ver las noticias recientes del tema del combustible, el combustible tiene una influencia directa en todos los sectores de la economía. Cualquier cosa que sucede en el combustible altera el proceso de inflación, ya sea para arriba o para abajo, negativo o positivo. Entonces, ¿qué pasa? Si los combustibles siguen subiendo, la inflación se dispara y la canasta básica familiar se aleja de bajar de precio. Entonces nosotros necesitamos también nosotros sabemos que para un gobierno no es fácil, porque un gobierno tiene que generar desarrollo económico, tiene que generar pleno empleo, pero mira que se contradice el tema económico, porque cuando hay pleno empleo hay capacidad de compra, y cuando hay capacidad de compra se genera inflación. Y el gobierno también tiene la obligación de buscar una estabilidad de precios, de controlar la inflación y de también buscar la estabilidad de los precios internacionales, la estabilidad externa. Entonces vemos nosotros ahí que hay unos objetivos bien claros del gobierno, que son 4 objetivos de cualquier economía, pero necesitamos entender que si nosotros no logramos generar empleo, la canasta básica familiar siempre va a ser extremadamente sensitiva, porque muy poca generación de ingresos por hogar, y entonces la canasta básica familiar constituye un elemento de vital importancia. Pero realmente si tuviéramos un empleo, el decir que ocupamos el segundo lugar en Centroamérica en la canasta básica familiar no sería tan significativo si todos tuvieran empleo en un hogar. Entonces estamos en lo mismo. Necesitamos generación de empleo, porque en la medida en que nosotros tenemos una canasta básica familiar con poco empleo, la crisis y la pobreza se ensancha más en nuestras familias hondureñas y entonces le quitamos capacidad de compra al hondureño.
El hondureño, al no tener capacidad de compra, se ve sometido a una pobreza mayor. La pobreza genera descomposición social, la descomposición social nos lleva a la delincuencia y las personas que son los cerebros, los líderes, están buscando hacia qué país migrar. Entonces empezamos a perder cerebros importantes en el país. Entonces tenemos que entrarle de lleno. Por eso es que yo insisto, Arnulfo, cuando nos ponemos a discutir de diálogos políticos y políticos, yo le doy la importancia al tema porque somos un país democrático y tenemos que fortalecer nuestra democracia, la transparencia, la integridad. Pero hay problemas torales, el tema de la educación, la salud, sacar a nuestra población de la pobreza. Eso tenemos que trabajar duro en esos temas, Arnulfo. Espiral inflacionaria. Dice el FOS, del Foro Social de la Deuda Externa, que todo aumento al precio de los derivados del petróleo impacta directamente a la canasta básica en Honduras. Y el otro apunte es que no funciona la ley de la gravedad porque lo que sube, sube en Honduras, aunque luego se estabilice el precio de los combustibles. Sí. Eso es un dicho que son paradigmas. Ese paradigma tenemos que derribarlo de nuestras mentes. La ley de la gravedad tiene que fallar en este caso. Nosotros tenemos que tomar todas las medidas que permitan que la inflación baje y por consecuencia bajen los precios de los productos y en consecuencia baje la composición de precios de la canasta básica familiar. Porque en la medida en que nosotros tenemos una canasta básica familiar accesible a nuestros hogares, nosotros vamos a tener entonces menos pobreza y menos descomposición social. Pero vuelvo y repito, paralelo a ese tema, tiene que ir la generación de empleo. Si no hay generación de empleo, señores, damas y caballeros, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Los gobiernos no pueden ser generadores de empleo en ninguna economía del mundo. Los gobiernos tienen que ser facilitadores del empleo, facilitadores de creación de fuentes de empleo. Entonces nosotros no podemos pretender, díganme ustedes, si todo el mundo trabaja en el gobierno, ¿quién paga impuestos entonces al gobierno para pagar a esos empleados? No es así que funcionan las cosas. Necesitamos generar fuentes de empleo, necesitamos impulsar los emprendimientos. No podemos tener esa estructura tributaria tan pesada para el sector empresarial MIPYME. Tenemos que buscar una manera de cómo impulsamos los sectores MIPYME para que puedan crecer, puedan generar empleo y ahí vamos a tener nosotros una generación de tributos muy interesante para el país y podemos ser un país más eficiente. Déjenme decirles que yo estoy absolutamente convencido que las decisiones no son difíciles. Se requiere voluntad política para tomarlas y se requiere que nos unamos todos, tanto sector empresarial, fuerzas laborales, fuerzas vivas, sectores religiosos, todos los sectores políticos nos unamos para poder impulsar este cambio. Honduras no se merece estar como está. Tenemos condiciones, tenemos talento, tenemos recursos, tenemos ubicación perfecta. Podemos lograr, pero necesitamos voluntad política, necesitamos espíritu empresarial puro, neutro, para poder nosotros impulsar este desarrollo. Y necesitamos una fuerza laboral comprometida también. No podemos nosotros aspirar a que las empresas crezcan con horarios de 8 horas de trabajo. Necesitamos correr esa segunda milla de la cual dice la Biblia, ¿no? Y necesitamos un sector empresarial también con un pensamiento más social, más enfocado también en ayudar al desarrollo humano de nuestra población. Una de las tesis que he leído que se aborda del escritor Paulo Coelho es la corrupción, de cómo prácticamente aplasta a las naciones, en el caso de Honduras, donde hay bastante señalamiento de actos de corrupción en todos los sectores donde se va buscando el país. Y el caso que nos lleva a conocer 4 en 2018, la red de diputados, la caja de la dama, la caja de Pandora, la fe de rata, todo esto tiene que ver con la corrupción. Es el dinero que se le quita al pueblo. Y cuando hablamos de canasta básica, hablamos de todo el pueblo de Honduras, pero nos referimos al que más le duele, al que más le cuesta, el pobre. Usted me habló de 70 lempiras al día. Hay otros estudios que dicen que hasta 20 lempiras al día utiliza una familia o una persona para sobrevivir aquí en Honduras. Sí, es que en materia de calificación de pobreza tenemos lo que es la pobreza en sí, que en Honduras, repito, estamos en 60.9% de hogares que viven en pobreza.
Luego tenemos la pobreza extrema, que estamos hablando que el 42.6% de los hogares en Honduras viven en pobreza extrema, y esa tiene un calificativo claro, que son esas familias que viven con $2.50 al día. Con eso viven. Pero también tenemos la indigencia. Dentro de la pobreza extrema hay varios segmentos y tenemos personas que viven con 10 lempiras al día. Entonces son situaciones bien críticas que tenemos que resolver. El tema de la corrupción es un cáncer vergonzoso que nos atrapa, y déjenme decirle que ese cáncer, quiero ser claro, está en el sector público, pero también está en el sector privado. Y el sector privado tiene ese cáncer de corrupción, lo tenemos entre nosotros mismos, el sector privado, y también en la combinación con sector público. Eso tiene que parar. Tenemos que aprender a ser empresarios íntegros, transparentes, no permitir bajo ningún punto la corrupción, ni entre sector privado. ¿Y cuándo hablo yo de sector privado? Cuando vemos de repente un vendedor de nuestra área o un ejecutivo de ventas o de compras que recibe comisiones, dádivas o regalos de otra compañía para poder favorecerle en un proceso de compra. Ahí no hay participación de públicos, ahí hay una participación de privados. A eso se llama corrupción. Eso se llama corrupción y eso hay que combatirlo. Y ese problema viene desde el seno del hogar, en el fortalecimiento de los principios y valores de cada uno de los seres humanos que integramos esta sociedad. Y luego el sector público, entre privados y públicos. No puede haber sector público corrupto si no hay un sector privado corrupto. Para que haya un acto de corrupción tienen que haber dos, el corruptor y el corrupto. Entonces necesitamos entender que necesitamos parar con ese derrame que les ha causado tanto daño a nuestras naciones en Latinoamérica y nos siguen causando muchísimo daño. Tenemos que actuar con transparencia en la realización de nuestros negocios. Si el proceso de hacer negocios es suficiente por la vía de la derecha para poder hacer negocios exitosos, ¿por qué hacer uso de la izquierda para hacer negocios de esa naturaleza? No puede seguir sucediendo eso, Arnulfo. Tenemos que entrar en una campaña, en una concientización en todas nuestras regiones, en toda nuestra población, y empezar a educar a nuestros niños para que aseguremos tener futuras generaciones distintas. Lenín Palencia es el invitado en el noticiario Al Fin de la Noche de Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula a nivel nacional. En este segundo bloque nos ha dado un dato bien importante. La canasta básica más cara de Centroamérica la tiene Guatemala, la segunda la tiene Honduras, pero hay un detalle. En el último lugar, la canasta básica más accesible, más barata, es la de un país que tiene la misma identidad y coincide muchísimo con Honduras, El Salvador. Esa economía está dolarizada. En siguiente segmento, el último de la presentación, de la comparecencia de nuestro analista extraordinario que está haciendo gala en esta noche, Lenín Palencia, vamos a abordarlo. Gracias por acompañarnos en el canal de YouTube. Ponga ahí en el puntero, Al Fin de la Noche, Maya TV. Tenga con usted todas las comparecencias y la de hoy, para que la analice, para que la vuelva a escuchar, para que la vuelva a compartir y también a disfrutar ya en cualquier hora del día desde Honduras. Usted está con Maya Televisión, su estudio auxiliar en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre. En esta oportunidad, saludar por su cumpleaños número 19 al jefe de información y a la vez el gerente de publicidad y ventas en la ciudad de San Pedro Sula, Iván Flores, a su familia por la comprensión y el apoyo que le brindan, y por supuesto el personal de esta compañía de televisión con sede en Tegucigalpa, desde nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Mario Flores Ponce, todo el equipo de prensa, tanto de Noticias Generales como la prensa chiquita, los deportes, el fútbol, que ya están activos en la Liga Nacional y en la Copa Champions. Le felicitamos
a este joven valor de los medios de comunicación, a Iván Flores. Y por supuesto, su amigo personal en la ciudad de San Pedro Sula, nuestro productor Tony Chavarría, le hace la salutación. Al igual que otros periodistas, locutores y comunicadores sociales, tanto a nivel nacional como internacional, que ven en Iván Flores un prospecto de la comunicación social inteligente, estudiosa y superada en Honduras. Continuamos con nuestro invitado, Lenín Palencia, empresario, banquero, analista económico. Él es conferencista a nivel nacional e internacional. Les expliqué sus experiencias internacionales, especialmente en Chile, la reputación de la economía chilena, la inversión en este campo de la educación, donde prácticamente todo es gratis. Allá el que quiere estar en un centro educativo privado, esa es una opción, esa es una libertad, parte de lo que se llama el juego democrático. Y luego, pues, Colombia. Siempre me ha impresionado de cómo ellos gobiernan, administran y pueden controlar el valle, que tiene tanta riqueza, sobre todo el agua, y el valle de Colombia es igualito al valle de Sula en la costa norte de Honduras. Cantidad de agua, pero esto se estará administrando para lo que se llama la producción y que el consumo nos cause menos importación. Hoy quisiéramos esta comparación de los países. Usted dijo, licenciado Lenín Palencia, sobre El Salvador, que es la canasta básica prácticamente la más barata. Es un país dolarizado. Háblenos también de la dolarización. Hay dos criterios en el tema de la dolarización, Arnulfo, unos que están a favor y otros que están en contra. Yo quisiera decir que hay que tener mucho cuidado para hablar de la dolarización, especialmente en países donde estamos luchando con la generación de empleo y con el impulso o el fortalecimiento de nuestros sectores económicos. El tema del manejo de la política monetaria es vital en cualquier economía para poder controlar los procesos inflacionarios. Un país que tiene una economía débil necesita tener una definición muy clara en su política monetaria y ahí tiene que tener absoluta claridad en su política de estabilización, su política fiscal, su política de ingreso y su política particular monetaria. ¿Por qué? Porque en las economías, cuando nosotros tenemos un exceso de liquidez en una economía, nosotros estamos impulsando, con ese exceso de liquidez estamos impulsando un proceso inflacionario. Y los procesos inflacionarios hacen perder capacidad de compra a nuestra población y eso empobrece a nuestra población. Si nosotros no tenemos control monetario, si nuestra moneda es una moneda extranjera, como en este caso el dólar estadounidense, nosotros no podríamos aplicar a plenitud una política monetaria que nos permitiera controlar rápidamente un proceso inflacionario. Cuando nosotros tenemos en una economía un exceso de liquidez, esa liquidez va a generar inflación. Si nosotros queremos controlar esa inflación, tenemos que recoger rápidamente esa liquidez y la única manera de recogerlo de manera rápida es a través de un banco central que pueda subir el encaje legal a los bancos y que pueda abrir las ventanas de redescuento. Al hacer estas dos transacciones, estas dos operaciones, el Banco Central de la noche a la mañana recupera liquidez y controlamos el fenómeno de liquidez en una economía, y al estar controlada la liquidez en una economía, entonces venimos otra vez a bajar el proceso inflacionario. Los gobiernos, específicamente la banca central, tiene tres instrumentos para controlar la liquidez en un mercado, porque la liquidez es la que genera inflación o deflación. Entonces, las tres herramientas que tenemos es encaje legal, ventanillas de redescuento, y estas dos son las que tienen efecto inmediato. Y la tercera son operaciones de mercado abierto, y es cuando el gobierno lanza bonos para que el que tiene la liquidez puede invertir en el gobierno, Banco Central, y no en la banca privada. Entonces eso hace que se controle la liquidez. Por lo tanto, hasta ahora mi opinión es: a Honduras no le conviene dolarizarse, porque Honduras no tiene la condición económica para poder mantenerse en un proceso de dolarización. Nosotros necesitamos fortalecer. Recuerda una cosa que no podemos olvidar de El Salvador:
Antes de la dolarización, El Salvador era un país muy fuerte en sus renglones de economía, muy, muy fuerte. Realmente, si nosotros vamos a El Salvador y entrevistamos a las personas, la dolarización los hizo frenarse un poco. Hoy disfrutan de una canasta básica familiar porque le han pegado al proceso de la inflación, han peleado mucho por el control de los precios, pero realmente nosotros como país, yo considero que nosotros tenemos que fortalecer nuestros renglones de nuestra composición económica. No podemos seguir basados en agricultura. Ya el banano no ocupa el primer lugar en nuestro país. No podemos seguir nosotros completamente esperanzados al café. Sabemos que es un renglón muy importante y debemos mantenerlo, pero es un renglón que tiene que ver mucho con la naturaleza. Nosotros tenemos que desarrollar mucho el turismo. Nosotros tenemos que darle valor agregado a nuestras materias primas. Tenemos que sustituir importaciones básicas. Tenemos todavía una balanza comercial muy desequilibrada porque estamos importando mucho versus lo que exportamos. Nosotros tenemos capacidad. Déjame decirte que en el tema de la maquila, Honduras está calificado como uno de los países con mejor calidad de mano de obra. Muchas maquilas que han estado en otros países de la región latinoamericana han migrado a Honduras por la calidad de la mano de obra. Entonces necesitamos también ponerle atención a ese tema. Imagínate el desarrollo de los call centers. Nosotros, señores, Honduras tiene el privilegio de ser el país centroamericano con más escuelas bilingües. La región norte de Honduras tiene el privilegio de tener la mayor población joven bilingüe y aparte de eso, tener un acento del idioma inglés más neutral. Muchas compañías internacionales grandes de call center están migrando de países como la India, migrando hacia esta región y particularmente a Honduras porque han detectado que tenemos una cantidad muy importante de población bilingüe y un acento de inglés neutral. Entonces, me parece a mí que tenemos que aprovechar esas ventajas, Arnulfo, para poder impulsar y fortalecer los renglones y ya trasladarnos de los renglones tradicionales que deben mantenerse. El banano es muy importante, el café es muy importante, debemos mantener eso, pero tenemos que incursionar en estos nuevos sectores. Hay un plan 2020, vino una compañía internacional que hizo un cobro millonario por un plan de trabajo a largo plazo del país, donde se dimensionaron con claridad cuáles son las industrias o los sectores económicos donde Honduras debe concentrar su fuerza. Tenemos que basarnos a esos sectores, tenemos que desarrollar esos sectores, pero tiene que haber una facilidad política para que esto pueda realizarse y así poder impulsar la generación de empleo. Solamente lo de la canasta básica, ¿le ha favorecido a El Salvador esa facilidad de la dolarización? Mi opinión personal es que no, porque fíjate que yo consultando con algunos salvadoreños, he tenido la oportunidad de platicar con muchos de ellos, entonces dicen, mire, don Lenín, si antes de la dolarización un banano nos costaba 16 centavos de dólar traducido del colón a dólar, entonces cuando dolarizaron lo redondearon y lo trasladaron a 20 centavos, entonces nos subió. Yo pienso que El Salvador tiene esta canasta básica familiar en estas condiciones hoy porque le han puesto atención a sus renglones económicos y al tema de la conciencia social. Yo pienso que por ahí va el tema. Sáquenos de una duda, especialmente a los televidentes. ¿Qué país invierte más en Honduras de los centroamericanos? ¿Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador? No conozco con exactitud la integración de inversión extranjera centroamericana. Se sospecha que es El Salvador. Pero se presume que es El Salvador y en segundo lugar Guatemala, ¿verdad? Que son los países pero no tengo el dato correcto, pero lo que sí estamos percibiendo nosotros en el sector empresarial es que salvadoreños y guatemaltecos están haciendo inversiones importantes en Honduras. Dice este dato, los indicadores económicos, que a marzo del año 2018, ya estamos después del mes de julio, Honduras en su actividad económica creció un 3.1% en la intermediación financiera, seguros, fondos y pensiones, industria manufacturera y el comercio. Mira, mucho cuidado con el análisis de estas cifras. Este es el Banco Central. Aquí tengo un vaso que quiero explicarlo con esto. Que no lo vaya a ver Marvin Ponce. Sí. Mira, muy importante, cuando un país en Latinoamérica supera un crecimiento de 3%, déjenme decirles que está en grandes ligas.
porque realmente solo hemos visto crecimientos arriba de 3 a Brasil y en algún momento China, que lo mantuvo por mucho tiempo. De crecer a esos niveles es muy importante, pero ojo, hay que analizar dónde estamos creciendo. Tú lo acabas de decir claramente, tú acabas de señalar cuáles son los sectores económicos que han impulsado ese nivel de crecimiento. Entonces, ¿cómo quiero explicar esto? Quiero explicar esto de que si yo estoy ganando 2 lempiras y esos 2 lempiras llenan este vaso y la población está integrada por Arnulfo y por Lenín, entonces en promedio estamos ganando 1 lempira cada uno. Tú ganas 0 en la realidad y yo gano 2. Pero como hacemos, los indicadores son promedios, dividimos 2 entre 2 pobladores, dos elementos de la población. Esto viene siendo como la tesis del dinero, que solamente es un papel, pero que no tiene valor. Entonces, ¿qué pasa? El indicador dice que ambos ganamos 1 lempira, pero el que está ganando 2 lempiras soy yo y tú no tienes los 2 lempiras, tú tienes 0 lempiras. Entonces los indicadores tienen ese problema, que son promedios. Nosotros tenemos un indicador de esa naturaleza que así fue proyectado, no sé, se proyectó en el 2017 que nuestro crecimiento al cierre del 2018 iba a superar el 4%. Y en el primer semestre, a junio, llevábamos un buen crecimiento, pero sesgado a ciertos sectores económicos, y a eso hay que ponerle atención, porque hay un sesgo a ciertos sectores económicos. Entonces, ¿cómo es posible que hay pobreza si tenemos un crecimiento de más de 3%? ¿Recuerda usted que la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa llamó al ministro de Finanzas para pedir una explicación por qué un deslizamiento al 30 de mayo del año 2018 que tenía aproximadamente 5 puntos, casi 17 del 1 de enero al 30 de junio del año 2018. Sí, en centavos, sí, estaba esa devaluación, pero mira, al final de cuentas esa devaluación ha tenido su aceleramiento, pero si tú analizas, la devaluación anda entre 2 a 3% el dólar en el año, si lo vemos interanual y si lo vemos como va del año. Siempre es una devaluación significativa, pero al menos es controlable. Ese es un valor que yo no quisiera entrar muy a profundidad porque yo tengo otras opiniones sobre ese tema. Yo quisiera seguir mencionando de que nosotros como país tenemos que tener cuidado con los indicadores. Los indicadores son promedios. Entonces tenemos que analizar, tenemos que desglosar esos indicadores. Cuando tú me hablas de ese crecimiento de más de 3, eso es de aplaudirlo. Pero hay que ver en qué sectores económicos se ha dado ese crecimiento, porque tú estás hablando ahí, sector financiero, sector asegurador, ¿y dónde está el sector industrial? ¿Dónde está el sector agrícola? Que es donde está la mayor parte de nuestra población. Entonces, si ahí no tenemos ese nivel de crecimiento, entonces allá no estamos teniendo ese derrame de prosperidad en ese sector. Entonces, ahí tenemos que ponerle mucha atención. Hay que reconocer, Arnulfo, que desafortunadamente nos encontramos en un mal momento en el sentido de que tenemos ese grave problema en Nicaragua que nos está afectando a todas las economías que estamos alrededor de ese país. Y también esa huelga de transporte que hemos tenido en Panamá, de alguna manera también está afectando a la región. Y no digamos el tema del precio del combustible en Honduras y todo ese paro de transporte que hemos tenido, que también nos afecta. Una recomendación en un minuto para la población de Honduras. Cuando tenemos clichés, tenemos estigmatizaciones y cuestiones bastante negativas que hay en Honduras, pero no es para tanto. Sí, yo quisiera decirle a cada uno de los hondureños que nos están aquí escuchando, y si algún latinoamericano también está por ahí, reconozcamos las cosas positivas que tienen nuestros países, las cosas positivas que ha hecho cada uno de los sectores. No todo es negativo. Recuerden de dónde venimos y no se puede reconstruir una nación en 3 años, 4 años. Necesitamos tiempo. Pero más que eso, lo que nosotros necesitamos es creer en nosotros, creer en la capacidad. Como decía John F. Kennedy, no te preguntes qué puede hacer Honduras por ti. No te preguntes qué puede hacer Latinoamérica por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por Honduras, qué puedes hacer tú por Latinoamérica. Esa debe ser la pregunta que nos debemos hacer. Y tú tienes la capacidad de hacer cosas grandes. No importa si estudiaste o no estudiaste, no importa si estudiaste en instituciones públicas, rurales o urbanas, tú tienes la capacidad porque Dios te dio la capacidad de crear. Y si Dios te dio la capacidad de crear es porque tienes esa capacidad mental de poder imaginar, de poder crear. Todo aquel que tiene la capacidad de creer en un sueño también tiene la capacidad de crearlo. Hondureño, hagamos cosas grandes por nuestra nación. El licenciado Lenín Palencia, empresario, banquero,
analista económico y conferencista a nivel nacional e internacional, en el noticiario Al Fin de la Noche, desde los estudios de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por el acompañamiento. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar. La comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión. Te felicito por haber estado en todo este video. La verdad es que eso muestra mucho tu interés de aprender. Pero quiero invitarte a que puedas suscribirte y darle like para que puedas seguir recibiendo información de valor que pueda transformar tu vida.